Saludos y bendiciones, que el Espíritu Santo del Dios Altísimo y de mi Señor y Salvador Jesucristo llene de paz sus corazones y derrame de sus bendiciones sobre ti, sobre todos los que te rodean. En este día traemos un tema, dándole la traducción a las palabras Seol, Hades, infierno. Deseando que este mensaje sea de gran bendición para tu vida y para todos los que te rodean. A continuación te dejo con el video y con esta porción bíblica que dice lo siguiente: escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que en ella está la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de todas las cosas, para beneficio y bendición de nuestras almas. Amén. Ahora nos vamos directo al tema. Vamos a leer nuestra escritura en Lucas 16, 23, 24. Dice lo siguiente, vamos a leerlo del versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Hacía cada día banquete con esplendidez. El 23 dice, y después que murió el hombre rico, estando en el Hades, alzó sus ojos estando en tormentos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo en el versículo 24, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. No dice en estas llamas, en este fuego, dice en esta llama. Bien, al principio le dije que el tema era descifrar la palabra Seol, Hades e infierno. A través de la historia, a través de los tiempos, la interpretación de la escritura y la modificación de las escrituras ha hecho que se le cambien muchas palabras, y esto ha causado confusión en muchas personas, desviándolos a veces a creer cosas que no son y alejándonos de las cosas que realmente sí son. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Sagrada Escritura, la Biblia, en un principio fue escrita en piedras, posteriormente en madera, en pergaminos, de diferentes maderas, hasta llegar a ser escrita en libros que ahora conocemos como Santa Biblia o Sagradas Escrituras. Pero antes de que esto se convirtiera en Santa Biblia, en Sagradas Escrituras, primero pasó por mano de los hebreos. De ahí es el origen de la Escritura. Dios trató directamente con el pueblo hebreo, Jerusalén, con los israelitas. Y de ahí fue que salieron todos los escritos, para que ya la salvación a través de la escritura no tan solo alcance a los hebreos, sino que también alcance a los gentiles, que somos nosotros. Pero, hay un pero. Si usted analiza, hay diferentes traducciones de la escritura, que Reina Valera 60, que Reina Valera 19, que Reina Valera 59, que muchas traducciones, y es ahí donde está el problema, en el cambio de palabras. Es más, hay sectas y religiones que hasta han hecho su propia Biblia, simulando ser la misma, con el título aquí de Sagrada Escritura o Santa Biblia, pero en su contenido le han cambiado muchas cosas. Y no voy a decir nombre de iglesias o sectas,
Entonces, se ha modificado tanto las escrituras que si no tenemos cuidado y no ponemos atención, nos podemos confundir y desviar nuestras creencias. Vamos a las 3 palabras que les decía yo. La palabra Seol en la escritura hebrea aparece en toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. No aparece la palabra Hades, no aparece la palabra infierno. En la escritura hebrea aparece la palabra Seol. Bien, escritura hebrea. Pero como esta escritura hebrea no la entendíamos nosotros los gentiles, alguien tuvo la ocurrencia y movido por Dios de escribir y hacer las escrituras en una traducción griega. Y en la traducción griega, la escritura donde acá en la hebrea dice Seol, en la escritura griega dice Hades. Y empieza a aparecer el nombre de Hades, donde la escritura tiene que decir Seol, empieza a aparecer en la traducción griega el nombre de Hades, que quiere decir lo mismo. Ahí vamos bien, pero nos vamos a las traducciones universales. ¿Qué quiero decir con esto? Traducciones universales como la traducción al español, la traducción al latín, la traducción al inglés. Bueno, la traducción universal, que aparecieron más Biblias aparte de la traducción griega, ya no aparece la palabra Seol ni la palabra Hades, ahora aparece la palabra infierno. Bien, y ahí está el problema. Porque en el hebreo, la palabra Seol significa abismo o lugar de oscuridad. En la palabra Seol hebrea eso significa. En la traducción, la palabra griega que fue puesta el nombre de Hades significa lo mismo, que es abismo o lugar de oscuridad. Ahí estamos bien. Pero en la traducción universal, que ha llegado a todos los gentiles, aparece la palabra infierno. Y la palabra infierno no compagina, no dice lo mismo, no tiene el mismo significado que la griega y que la judía o la hebrea. La palabra infierno significa, ¿sí?, algo muy diferente, como es fuego, como es, digamos que algo fuera de lo normal, algo paranormal. Sí, la palabra infierno está muy alejada de la traducción hebrea y griega. ¿Sí? ¿Qué significa infierno? Inframundo. No tiene nada que ver la palabra inframundo con abismo o lugar de oscuridad. No tiene nada que ver la palabra fuego con abismo o lugar de oscuridad. ¿Se da cuenta que la traducción a esa palabra nos está desviando? Ahora, voy a lo siguiente. Si se supone que Dios encarceló a los ángeles caídos, dice la Biblia, en cadenas de oscuridad, entregándolas al abismo para ser reservadas para el juicio. ¿Sí? Ahí está en lo correcto. Pero si dijera que esos ángeles fueron entregados en manos de un llamado infierno, que es fuego, nada que ver con la palabra abismo o oscuridad, porque el fuego, o sea, la lumbre, es algo que resplandece. En un pozo, vamos a decir, en un pozo, usted pone un poco de fuego ahí y ilumina todo ese lugar. Entonces ya no es un lugar de oscuridad.
ya es un lugar iluminado por el fuego. Entonces, por esta razón la gente en lo primero que piensa cuando hablan de la palabra infierno es que es un lugar donde hay lumbre, donde las almas se están quemando, se están consumiendo, y estamos erróneamente creyendo que el infierno es un lago de fuego. Y el infierno no es un lago de fuego. El Hades o Seol, que dice la Biblia, es un lugar de tormento, donde las almas son atormentadas noche y día, dice la Escritura. Las almas que mueren sin Dios y sin haber aceptado a Jesucristo, caen a ese lugar donde el gusano no muere, ni el fuego nunca se apaga. Y ahí es donde se confunden. Pues dice que hay fuego. Bendito es el Señor. Entonces, nada que ver esa palabra infierno con la palabra Seol o Hades. Esa bendita traducción nos está desviando. Voy a lo siguiente. Aquí dice que el rico alzó sus ojos estando en tormentos, y que él dijo: Padre Abraham, estoy siendo atormentado en esta llama. No dijo llamas, no dijo fuego, no dijo lumbreras. Estoy siendo atormentado en esta llama, no aguanto esta llama que está en mí, me estoy quemando. Envía a Lázaro para que refresque, moje su dedo en agua y lo ponga en mi lengua para que yo me refresque. Analice. Las almas son encarceladas, mandadas a los abismos y encarceladas en cadenas de oscuridad, y son atormentadas y preparadas para el día del juicio. El día del juicio entonces sí se manifestará la segunda muerte, que es el lago de fuego y azufre, donde será lanzado el diablo, sus ángeles, el infierno, la muerte y todo aquel que no fue hallado escrito en el libro de la vida. Ahí sí es fuego, y un fuego que no será en esta tierra, porque esta tierra ya no existirá. Estamos hablando de un tercer cielo donde está el reinado de Dios, pero será un lugar en el espacio apartado de Dios, donde las almas van a sufrir ese castigo por toda la eternidad, me crea o no me crea. Esa es la segunda muerte, dice la Biblia, el fuego eterno. Pero es el verdadero fuego. Pero el infierno, el cual nos han enseñado mucho y nos han dado a conocer, no es un lago de fuego, no es donde hay lumbre, solo es un lugar de tormento, de castigo, de prisiones, de oscuridad. Sí, la Biblia dice que el infierno y la muerte entregarán sus muertos, y que ellos también serán lanzados al verdadero lago de fuego. ¿Por qué? Ahora, si el infierno que conocemos fuera fuego, digamos aquí está el fuego, y Dios va a castigar este fuego, esta lumbre, y la va a echar a otra lumbre, es ilógico. El infierno, que nos han hecho a creer que es un lago de fuego, el infierno es un ángel que está en la entrada de los abismos. Ese ángel en el Antiguo Testamento, en el libro, en la traducción hebrea, en Apocalipsis, se llama Abadón, y en la traducción griega se conoce como Apolión, y en la traducción universal se conoce como infierno. Ahí sí creo que es el infierno. Pero ese ángel es conocido como el rey de los abismos, el cual tenía la llave, tenía toda la autoridad de los abismos para torturar y castigar a las almas que caían ahí. Ese es el verdadero infierno. Es un ángel castigador que castiga a las almas que caen a los abismos, almas que son aprisionadas en cadenas de oscuridad. Pero usted me preguntará, pero dice que el fuego que no se apaga y que el gusano no muere. Cuando un cuerpo llega a un grado de descomposición, ¿qué es lo primero que fluye de ese cuerpo? Gusanos. ¿Y qué es lo que nosotros nos hace sentir que tengamos sentimientos,
que tengamos razonamientos, que tengamos dolor, tristeza, alegría. Es el alma interior que tenemos dentro. Eso es lo que nos hace sentir. Para ese entonces el alma está siendo atormentada ahí. Van a fluir los gusanos. Los gusanos no tienen permiso de morir y van a correr sobre aquella materia del hombre y sobre la misma alma que está siendo castigada. ¿Y cuál es el fuego con el cual está siendo atormentada esa persona? Ahí va la respuesta. No es una llama literal, un fuego literal. La muerte y el infierno es representados por un caballo amarillo. En el mundo actual, por ahí te lo pintan un caballo negro y que la muerte es negra. No es así. Y dice el Apocalipsis, y vi un caballo amarillo, y lo montaba el ángel llamado muerte, y el infierno le seguía. Entonces, es de color amarillo, y el color amarillo está representando ahí calamidad, fuego, plaga con enfermedad y mortandad. Y si usted analiza a lo largo de toda la historia de las mortandades que ha habido, mayormente la gente ha muerto por fiebre, por ese fuego que consume el cuerpo. Cuando su cuerpo alcanza un grado de temperatura superior a lo que puede resistir, usted empieza a sentir que se quema, usted empieza a sentir que se ahoga. Bueno, ese es el fuego consumidor, el fuego que nunca se apaga y el gusano que nunca muere. ¿Qué enfermedades han acabado tanta gente? La fiebre llamada tifoidea. Ese acabó con muchas gentes. Cuando usted le pega dengue o paludismo, ¿qué es lo que se manifiesta en su cuerpo? Una fiebre intensa que se han llevado mucha gente, hasta con hemorragia. ¿Qué ha matado a mucha gente cuando le cae una gran infección? Una fiebre que inunda su cuerpo, que hace que se sienta que se esté quemando por dentro y por fuera. Ese fuego que no puede ser apagado. Usted siente un fuego que supera la capacidad de su energía, de su cuerpo, y usted empieza a sentir que se quema, se mete al agua. Si usted se echa hielo, se acaba de morir, porque esa fiebre no la puede combatir con agua de hielo, porque en el momento usted se queda acalambrado y se muere. Pero si usted se baña, hace que ese fuego que usted siente se apacigüe, pero internamente ese fuego está ardiendo en su cuerpo, en su vida. Padre Abraham, decía el rico, no aguanto este fuego en mí, me está quemando, me está consumiendo. Ese es el fuego que no se apaga. La capacidad de un cuerpo humano, 100, 120, la temperatura. Usted imagínese si su temperatura se llega a elevar a 400, a 500, ¿cómo va usted a sentir? Bueno, allá en aquel castigo donde las almas caen al abismo, a la oscuridad, son encarcelados con cadenas de oscuridad y atados y preparados para el juicio. Y ahí son atormentados donde el gusano no muere, porque la persona cuando ya se empieza a desintegrar, empieza a fluir el montón de gusanos, pero el gusano no muere, ni la carne no, tal vez se desintegra, pero el alma no. El alma empieza a sufrir, ahora sí que a agonizar, a llorar, a sentir, pero no puede morir. Siente un fuego que le quema, que le consume y está noche y día clamando, tengan misericordia de mí, siento que me quemo, siento que ya no aguanto. Ese es el fuego que está consumiendo a las personas, a las almas en ese lugar de castigo. Las personas, repito, cuando mueren descienden a los abismos, a un lugar de oscuridad donde son atormentados de esa manera. No es un fuego literal. El verdadero fuego, que es la segunda muerte, será en el juicio final, donde las personas que están siendo atormentadas ahí serán juzgadas en alma y cuerpo, y así en alma y cuerpo serán lanzadas al lago de fuego. Y la Biblia dice, y el diablo que los atormentaba y que los engañaba, y el infierno que los atormentaba,
y la muerte que se los llevó. Y todo aquel que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, si el infierno es lanzado a un lago de fuego, el infierno es un ángel castigador, no es el fuego como nos lo han pintado. ¿Sí? Es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el significado de la palabra Hades y Seol, eso significa lugar de oscuridad, abismo. Nada que ver con el fuego. La traducción universal que le pusieron infierno es la que ha desviado a la mente a llegar a pensar. Y cuando a usted una persona le diga, yo fui a los infiernos, y hasta dicen, y estaban muchos quemándose ahí, le dije al Señor, ¿y por qué está aquí? Porque no ha pagado sus diezmos, o porque veía esto y aquello. Analícelo bien. Son falsos engañadores que se aprovechan a veces de esa ocasión para andar engañando, pero nada que ver con lo que la Escritura dice. Repito, traducción hebrea, Seol, abismo, lugar de oscuridad. Traducción griega, Hades, abismo, lugar de oscuridad. Traducción universal, infierno, fuego. Y todo lo contrario a lo que están diciendo estas otras dos escrituras. Cuidado. Ahora, aún así, en la traducción universal, la palabra infierno solo aparece en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En esos 4 evangelios aparece, no más. En lo demás de la escritura aparece como Hades o como Seol, que es la verdadera palabra de traducción. Hades, que significa lo mismo en hebreo. ¿Sí? Entonces, que no le engañen, que no le digan, que no le cuenten. Hay que escudriñar las escrituras para descubrir todas estas cosas. Y hay que pedir siempre la guianza y dirección a Dios para que Él nos ayude y abra nuestros entendimientos. Pero le decía yo que la escritura se la vamos a entender cuando realmente estemos viviendo de acuerdo a la voluntad del Espíritu, para que el Espíritu nos haga saber muchas cosas que nosotros desconocemos. Vamos a leer la Biblia. En el libro 2 de Pedro 2:4 dice lo siguiente. Dice, solo, aquí dice, se encuentra, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al Hades, al abismo, ¿sí? Y los entregó. Ahí está, 2 de Pedro 2:4. Y los entregó para ser, dice, aprisionados en cadenas de oscuridad para el día del juicio. ¿Se da cuenta? Es la real palabra Hades o Seol. Y ahí es donde van todas las almas. Son aprisionados en cadenas de oscuridad. Primera de Pedro 3:19 dice, donde nuestro Señor Jesucristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y es donde muchos están engañando, que dicen que nuestro Señor Jesucristo descendió a los infiernos. Si usted analiza la Escritura, en ninguna parte de la Escritura le va a decir que nuestro Señor Jesucristo descendió a los infiernos. Eso es falso, eso es mentira. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo descendió al centro de la tierra, al centro de los abismos. Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así es menester que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches, ¿sí?, en el centro de la tierra. No está diciendo infierno, no está diciendo fuego. En el centro de la tierra, en el centro de los abismos, donde fue y predicó, ¿sí?, a los espíritus encarcelados. ¿Se da cuenta? En donde, en cadenas de oscuridad. Efesios 4:9 dice, y eso que subió es, ¿qué es? Dice, sino también aquel que descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Otra vez, no está diciendo infierno,
Los predicadores actuales dicen, y descendió, ahí está, descendió a los infiernos. Está diciendo Efesios 4:9, y descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿Sí? Yo le voy a invitar a que usted busque en la Escritura y usted me mande en los comentarios un versículo donde diga que nuestro Señor Jesucristo descendió a los infiernos y que anduvo caminando en los infiernos. Como muchos dicen que andaba ahí en la lumbre y predicándole a las almas y rescatando almas. Él no fue a rescatar a nadie ahí que no haya muerto de acuerdo a la voluntad de Dios. Le voy a decir a qué fue nuestro Señor Jesucristo. Al centro de la tierra, al centro de los abismos, a ese lugar de oscuridad donde los espíritus estaban encarcelados. No fue a predicarle a los ángeles caídos, porque esos ya están preparados para el día del juicio. Él fue a darles el mensaje de salvación a aquellos que murieron fuera de las promesas de Dios, los que murieron desde Adán hasta la época de Noé. A esos fue y no a todos, porque estaba ahí la descendencia de Caín. La descendencia de Caín, nada que ver, era la descendencia de Adán, Abel, Set, hasta Noé, porque ellos murieron fuera de las promesas de Dios, porque las promesas de Dios ya vinieron a establecerse en la época de Abraham. Entonces a esos espíritus y esas almas que estaban aprisionadas ahí, a esas fue el Señor a darles el mensaje de salvación, y que si creían en Él, como dice la Escritura, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque yo soy la resurrección y la vida, dijo el Señor. Entonces, son a esos personajes de la época del diluvio, que murieron en el diluvio, de la descendencia de Adán, Set, Noé, nada más a ellos. Lea la Escritura ahí en el libro de Génesis 6. Entonces, ¿y a quiénes más? A rescatar a los que estaban en el seno de Abraham. Porque antes, cuando la gente moría, la Escritura dice que todos descendían al abismo, al centro de la tierra, pero que los que morían en Dios eran llevados por los ángeles al seno de Abraham, y los que morían sin Dios no los llevaban los ángeles, venía la muerte y el infierno y los llevaba al lugar de tormento, al lugar de castigo, a las profundidades de la tierra, al lugar oscuro, para ser encarcelado y torturado, ¿sí?, por el ángel llamado infierno. Bendito es el Señor. Eso es lo que dice la Escritura, eso es lo que dice la Biblia. Entonces, donde le decía yo que el rey de los abismos, que ahora conocemos como infierno, que tenía el nombre de Abadón, en hebreo es eso, el rey de los abismos, Apolión, que es lo mismo en griego, y infierno, ese es el infierno del que habla la Biblia, ¿sí?, que tenía las llaves de la entrada de los abismos. A él le fue el Señor a quitar la autoridad y a la misma muerte, porque el Señor dice, yo tengo ya las llaves del infierno y de la muerte. Leamos ahí en Apocalipsis lo que le estoy diciendo. Apocalipsis dice lo siguiente. Apocalipsis 20:14. Y la muerte, dice, y tienen por rey, Apocalipsis 5, y tienen por rey sobre ellos al ángel de los abismos, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿Sí? Y ese ángel al cual el Señor le quitó la llave, que conocemos como infierno, acá en Apocalipsis 20:14 dice, y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Bendito es el Señor. Entonces, ¿se da cuenta? Lo que decía yo, si el infierno fuera un fuego, Dios no va a decir, a ver, agarro este fuego y lo echo al otro fuego. Es ilógico, porque dice, y el mar entregó sus muertos, y no dice que el mar fue lanzado al fuego, dice que el mar desapareció y ya no es más, y que los cielos y la tierra ya no son más, desaparecieron, porque habrá nuevo cielo y nueva tierra. Pero del infierno y de la muerte, ¿qué dice? Y la muerte y el infierno, después que entregaron
cuentas con el Señor, las almas que estaban bajo el resguardo y la tortura de ellos fueron también lanzados al castigo de la segunda muerte, al lago de fuego, juntamente con el diablo y todo aquel que no fue hallado escrito en el libro de la vida. Bien, hermano, ya no me extiendo más. Escudriñe las Escrituras. La Biblia dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de todas las cosas. Pero hágalo conforme al Espíritu, viva en santidad, en pureza, que los frutos del Espíritu estén en usted, para que el Espíritu de Dios venga a morar en usted y Él le abra el entendimiento y le dé el discernimiento correcto de las Escrituras. Si lo hace conforme a la carne, ya usted vio qué es lo que pasa. Bien, que Dios le bendiga. No olvide suscribirse a mi canal El Mundo Cristiano, dele like, active la campanita y así creceremos juntos en el nombre del Señor. Hasta el próximo video.